Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estás? ¿Me logras escuchar? Va, perfecto, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a ver lo que nos resta del procesal penal y posteriormente vamos a ver lo del procesal civil. Y ya después te voy a mandar los links para los respectivos exámenes. Te voy a mandar primero el de procesal penal y ya cuando lo termines, cuando tú me digas, ya, si lo haces el día de hoy, o bien si lo realizas el día de mañana, me comentas cuando ya para mandarte el link del procesal, del examen de procesal civil, ¿va? Bueno, te comento. Vamos a empezar con juicio oral el día de hoy de lo que nos hacía falta en materia penal. Te comento, el juicio oral está, en el juicio oral se ven cuatro partes, es decir, en el juicio oral ya vamos a empezar con un alegato de apertura, después con interrogatorios, contrainterrogatorios y alegatos de clausura. Es decir, son cuatro partes básicamente lo que se ve en un juicio oral. Este juicio oral se basa en un auto de apertura a juicio. ¿Qué es un auto de apertura a juicio? Básicamente es el resumen de todo el proceso anterior o de las otras dos etapas del proceso penal. En este auto de apertura a juicio oral vienen bastantes cosas, pero principalmente vienen los hechos materia de este asunto, o lo que nos interesa a nosotros, la litis del asunto, es decir, circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se suscitaron los hechos. También en el auto de apertura a juicio oral viene la clasificación jurídica, por ejemplo, el delito, las agravantes si hubiera, si fue doloso o culposo, entre otros aspectos. También vienen qué testigos se van a desahogar en el juicio oral y qué es lo que nos van a decir en el juicio oral. De hecho, en los interrogatorios y contrainterrogatorios que se realizan en el juicio oral se basan básicamente en este auto de apertura juicio oral. Por ejemplo, estas preguntas no pueden ser, no pueden sacar información diversa a la que viene en el auto de apertura juicio oral. Básicamente, el auto de apertura juicio oral rige todo el juicio oral. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con el alegato de apertura. En el alegato de apertura se establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, hablándolas de forma futura. Es decir, yo, Miriam, como agente del Ministerio Público, durante esta audiencia probará más allá de toda duda razonable, es decir, estamos hablando de un futuro, porque va a demostrar los hechos que va a hablar en el alegato de apertura, pero los va a probar durante la audiencia. Entonces, siempre tiene que hablar durante, como en futuro, porque todavía esos hechos que ya va a narrar en el alegato de apertura aún no se demuestran. Estos hechos que se mencionan en el alegato de apertura básicamente son como el tráiler de una película. En el tráiler de una película vienen hechos muy específicos de lo que se va a ver en esa película y te prometen pues eh, aspectos que se van a ver en esa película. En este caso, en el alegato de apertura también, tú vas a establecer los hechos sin realizar argumentos, sí, tampoco percepciones propias de lo que consideramos que sucedieron, de lo que sucedió o lo que no se sucedió. Simplemente son hechos claros, precisos y resumidos. Por ejemplo, vamos a hablar del delito más común, que es el del homicidio, ¿no? El día 8 de enero del 2020, Juan, mientras se encontraba en su casa ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 38, en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara, Jalisco, sacó de su pantalón del lado izquierdo un arma de fuego y la apuntó hacia su hermano de nombre Matías. Una vez que la punta la detona en tres ocasiones, privando de la vida a su hermano Matías. Esta circunstancia derivado a problemas que habían tenido derivado de una herencia, hecho que se probará posteriormente con los testigos tales. Bueno, una vez que ya narramos el hecho, vamos a pasar a otra parte, que es el desfile probatorio.
En el alegato de apertura no solamente van las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, de una forma breve, sin entrar a argumentar ni a dar percepciones de valor, sino que después de esta narración de hechos se van a establecer todos los testigos que van a venir a juicio oral a demostrarnos estos hechos. Y de forma resumida y creando como si fuera una promesa, qué es lo que nos van a venir a demostrar en ese juicio. Por ejemplo, digamos, ah, en relación a estos hechos vendrán a probarlos los siguientes testigos. En primer lugar, testigo uno, quien nos señalará o quien nos demostrará en la audiencia que la persona que privó de la libertad a la víctima lo realizó por motivos de una herencia, sin decir más allá la información, es decir, sin establecer específicamente cuáles fueron esos problemas, etcétera, porque eso no lo va a venir a decir el testigo. Entonces, lo podemos hacer de forma general, simplemente que nos va a venir a hablar de los motivos por los cuales una persona privó de la vida a la otra persona. También el testigo número dos, que es el perito tal, que nos vendrá y nos dirá cómo es que los tres impactos de bala privaron de la vida a la víctima tal. Después está el testigo tal que nos hablará de cómo es que vio que tal persona detonó el arma en contra o en perjuicio de la víctima de nombre Matías. Y ya, básicamente ese es el desfile probatorio. Vas a señalar todos los testigos que tienes y que se mencionaron en el auto de apertura a juicio, los cuales y que nos van a venir a demostrar durante audiencia. Y los hechos que tú acabas de narrar, es decir, mencionas tus hechos, tu desfile probatorio y posteriormente en muchas ocasiones te puedes adelantar a lo que nos va a venir a decir la contraparte. Por ejemplo, la defensa, nosotros podemos decir en este apartado, después del desfile probatorio, la defensa intentará venir a demostrar que realmente que estos hechos no se suscitaron de esta forma, sino que una tercera persona le detonó un arma de la misma calibre en contra de la víctima, lo cual no será posible de acuerdo a lo que estaremos viendo posteriormente. Puedes mencionar algo muy breve en relación a adelantarte al argumento que va a venir a decir la defensa. Si gustas, lo puedes hacer. Es una forma de realizar una autoapertura, perdón, de una alegato de apertura. Sin embargo, no es obligatorio. Lo pueden realizar como mejor crean. Sin embargo, estas son una de las formas o una de las técnicas que se podría hacer un alegato de apertura. Este alegato de apertura, después de que te mencionen o te adelantes de lo que vaya a decir la defensa o bien el agente del Ministerio Público, después puedes mencionar la clasificación jurídica. La clasificación jurídica, pues, como ya te había mencionado, pues es el delito, si fue instantáneo, permanente, continuado, si fue doloso, si fue culposo, entre otros aspectos. Todo lo que implica la clasificación jurídica. Y básicamente, este es todo alegato de apertura. Realmente es muy sencillo, es breve. Y bueno, algunas personas recomiendan que este alegato de apertura inicie con una frase y termine con esa misma frase. Esta frase tiene que abarcar toda tu teoría del caso. Esta frase normalmente podría ser, no sé si hayas visto, hay un documental en Netflix en relación a, creo que era un beisbolista, no recuerdo qué deporte practicaba esta persona, pero le imputaron en la Comisión de Derecho Directivo de Homicidio, al parecer, y encontraron un guante que era un indicio, al parecer, con el que se había cometido el hecho delictivo. Y la estrategia de la defensa era que el guante no le quedaba y por lo tanto este delito no lo cometió él. ¿Cómo cometió un delito con este guante si el guante no le quedaba? Entonces, básicamente el alegato de apertura de su apertura a juicio oral era si el guante no le queda, absuelva. Y no me acuerdo del nombre de la película, es una serie,
pero posteriormente te la mando por WhatsApp para que la veas, es muy interesante, después te la mando, ¿vale? Y básicamente es eso, si no le queda el guante, pues que absuelva. Y esa es su teoría del caso. Básicamente toda la teoría del caso de la defensa es que no le quedaba el guante y por lo tanto él no pudo cometer el hecho delictivo. Entonces, cuando ellos mencionan su apertura a juicio oral, su frase inicial es esa. Normalmente puedes iniciar este alegato de apertura con una frase, obviamente que vaya conforme a tu teoría del caso. Porque hay unos abogados que me ha tocado escuchar que mencionan acá frases como de, si no se hace justicia, que se caiga al cielo, o cosas así, pero pues no tienen nada relacionado al asunto en específico, son frases que se encontraron en internet o etcétera. Tiene que ser una frase relacionada a lo que tú piensas defender, a lo que tú quieres que al juez le quede claro, es decir, como si el juez no sé, escucha esa frase, el guante, pues va a decir, ah, ok, entonces no le queda, básicamente esto es toda la teoría de la defensa, pues a ver qué me demuestran, pues yo como juez ya me queda como una idea de qué es lo que pretende hacer la defensa y realmente es importante e interesante. Si no vas a poner una frase que vaya de acuerdo con tu teoría del caso, pues mejor no hay que poner frase, ¿va? Y bueno, básicamente este es el alegato de apertura. Después están los interrogatorios y los contrainterrogatorios. ¿Qué son los interrogatorios? Bueno, son una serie de preguntas que inician de forma abierta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Etcétera, ¿no? Todas las formas de realizar una pregunta para que la persona a la que se la vaya a realizar la pueda responder libremente. Es decir, el testigo es básicamente la estrella del juicio y tú, abogado, solamente eres la persona que dirige a ese, no sé, podría ser, por ejemplo, un músico, ¿no? Hemos visto que a veces en las orquestas hay una persona que con una varita dirige a todos los músicos y los músicos son los que tocan y pues, se escucha muy bien, son las estrellas como tal. En este caso, en un interrogatorio, tú como agente del Ministerio Público o como defensor, básicamente diriges al testigo para que el testigo brille y proporcione toda la información que necesitas. Tú solamente preguntas cómo, cuándo, dónde, a qué hora. Y básicamente es eso. Igual, ahorita te voy a explicar más del interrogatorio y por qué es necesario que se pregunte de esta forma. Mientras que en el contrainterrogatorio las preguntas son sugestivas. ¿A qué me refiero con son sugestivas? Es decir, sugieren la respuesta en la pregunta. ¿Por qué? Aquí en este caso tú eres la estrella, tú eres el que brilla como abogado defensor o agente del Ministerio Público y el testigo solamente se limita a decir sí o no. ¿Cuándo se hace un interrogatorio? Los interrogatorios se realizan a tus testigos. Por ejemplo, si eres Ministerio Público, tú vas a hacer un interrogatorio a todos los testigos que te ayuden a acreditar tu teoría del caso como agente del Ministerio Público. Y vas a hacer contrainterrogatorio a los testigos que sean de la parte contraria. Mientras si eres defensor, tú vas a hacer interrogatorios a tus testigos, de los mismos que van a ser contrainterrogados por el agente del Ministerio Público, y tú los vas a interrogar, mientras que tú como defensa vas a contrainterrogar a los testigos del agente del Ministerio Público. ¿Ok? Básicamente, estas preguntas que se realizan tienen reglas de cómo realizarse, porque si no hubiera reglas, pues la comunicación o la información que se saliera de esas preguntas en audiencia sería un caos, perdón. Es decir, podríamos preguntar lo que sea como quisiéramos, darle la información a los testigos para que rindieran lo que nosotros queremos. Sería un desastre de la información. Por eso es que esas preguntas tienen unas reglas específicas y si no se cumplen esas reglas específicas, existe algo que se llama objeciones. ¿Ok? Vamos a explicar las objeciones y después voy a explicar cómo puedes hacer un buen interrogatorio y cómo puedes hacer un buen contrainterrogatorio. ¿Qué es una objeción? Bueno, es la oposición del litigante ante la actuación de su contraparte con el objeto de evitar vicios que distorsionen la actividad probatoria o que dicha actividad se desvía hacia temas o discusiones irrelevantes,
intrascendentes que afecten los intereses del representado, así como también sirven para controlar el flujo de la información, que era lo que te decía hace un momento. Lo anterior a efecto de que el ejercicio que se realice por el litigante, ya sea tanto que seas agente del Ministerio Público o defensor, sea subsanado o corregido. En este caso, ¿qué podemos objetar? Bueno, se pueden objetar las preguntas que se realicen, por ejemplo, las preguntas en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, cualquiera de las dos se pueden objetar. Que también algo que se puede objetar son los alegatos. Se puede objetar como el auto de apertura juicio oral la apertura juicio oral y el alegato de clausura. ¿Por qué? Porque a veces por ejemplo, si el agente del Ministerio Público está narrando una apertura a juicio oral y está señalando hechos falsos, aquí el litigante podría objetar como pues que los hechos son falsos, que se precisa el hecho. Esto no se suele hacer, yo creo que nunca lo he visto, yo como, no sé, como participante nunca he visto que alguien lo haga, porque es raro que, que objeten los alegatos. Sin embargo, yo en una ocasión lo realicé porque estaba narrando información que no era necesaria, que estaba de más, ya llevábamos una hora en el alegato de apertura y pues me lo concedieron porque pues realmente estaba vaciando la carpeta de investigación y no tenía técnica para realizar el alegato de apertura. Pero esto casi nunca se hace. Siempre lo que se objeta son las preguntas. ¿Qué más se puede objetar? Respuestas. Las respuestas que dan los testigos a las preguntas que se le realicen en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque a veces los testigos son muy narrativos, es decir, tú le preguntas eh, de qué color era el carro y ellos te dicen, el carro era azul y iba una persona adentro y después se fue por las calles tales y empiezan a platicar una historia de hechos, pero tú nunca les preguntaste esa información, tú solamente les preguntaste de qué color era el carro. Entonces, pues tú objetas como contraparte que el testigo está siendo demasiado narrativo y que no se les preguntó o no se les preguntó esa información como tal. Me pasó una vez que yo objeté al testigo, el juez me la concede, vuelvo a objetar al testigo y el agente del Ministerio Público me dice, eh, la defensa está objetando al testigo y esa objeción no existe. Entonces, es como de, bueno, su señoría, hay muchas objeciones que no existen, pero ¿para qué son las objeciones? Las objeciones son para controlar la información en una audiencia y explicas cuál es la finalidad y por qué se está perjudicando el hecho de que esta persona esté dando información de más y explicas por qué. Y el juez, si tiene criterio, va a entender por qué no se debe seguir con esa mala técnica y normalmente te la proporcionan. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay varios tipos de objeciones. Por ejemplo, están las compuestas, las sugestivas, las conclusivas, las ambiguas o poco claras, las argumentativas, las impertinentes o irrelevantes, las que coaccionan y las ofensivas. Estas son como ocho objeciones que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué nos referimos con objeciones compuestas? Es cuando dos o más preguntas están combinadas en una sola, versan sobre más de un hecho. Lo correcto es hacer una pregunta a la vez, pues el testigo debe tener la oportunidad de aceptar una y negar otra. Por ejemplo, ¿usted vio que Brian golpeara a Morán y saliera corriendo? Aquí en esta pregunta hay dos hechos en una sola pregunta. Lo ideal de la pregunta sería, ¿usted vio que Brian golpeara a Morán? Y ya, después la segunda pregunta sería, ¿usted vio que Brian saliera corriendo una vez que golpeó a Morán? Y ya ahora sí, son dos hechos que se pueden dividir en dos preguntas distintas para no realizarlas en una sola pregunta. Entonces, es una regla del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Cuando vayamos a preguntar, hay que ceñirnos a hecho por pregunta. Es decir, como te lo mencionaba hace un momento en el ejemplo, si hay dos hechos o queremos preguntar muchas cosas, hay que dividirlas en pregunta por hecho, pregunta por hecho.
¿ok? Después está la pregunta sugestiva. Recuerda que en el contrainterrogatorio sí se puede, pero en el interrogatorio no. ¿Qué es la pregunta sugestiva? Es aquella pregunta que se sugiere al testigo la respuesta deseada por la parte que lo interroga. Es decir, que es aquella pregunta que además de buscar una respuesta, incluye la misma en la pregunta. Te voy a dar un ejemplo. Las preguntas que anteriormente te manifesté como ejemplo son preguntas sugestivas. Otro ejemplo podría ser, ¿tú lo golpeaste? Es decir, yo ya estoy sugiriendo que tú golpeaste a una persona. Es decir, no importa quién. Yo ya estoy sugiriendo que tú golpeaste a alguien. Entonces, ese hecho ya es para que me objetes como sugestiva, si es una pregunta abierta. Es decir, si es una pregunta en contrainterrogatorio, ahí no puedes objetar como sugestiva porque las preguntas tienen que ser sugestivas, solamente cuando es un interrogatorio. También hay otra forma de que la pregunta sea sugestiva. Por ejemplo, ¿hacia dónde se dirigía el coche verde? Cuando yo doy información en la pregunta que no ha dicho el testigo, es decir, yo no puedo preguntar nada en un interrogatorio, en el contra sí, en un interrogatorio que el testigo no me haya dicho. Es decir, yo voy preguntando conforme a lo que me va diciendo el testigo. Por yo, digamos, yo le estoy preguntando a Juan. Oye, Juan, ¿qué sucedió el día 18 de enero? Ah, bueno, el 18 de enero, persona uno le disparó a persona 2. ¿Recuerdas? Me estás mencionando que persona uno le disparó a la otra persona. ¿En dónde se encontraban cuando le detonó esta arma? Ah, se encontraban en las instalaciones del domicilio de tal. ¿De qué color era esta arma? Ah, negra. ¿De qué tipo era esta arma? No sé, una 45 milímetros, etcétera. Yo solamente estoy haciendo preguntas en relación a un hecho que ya me acaban de mencionar. Es decir, yo no podría hacer preguntas del arma si nunca me dijeron que existiera esa arma. Hasta que el testigo menciona que existe esa arma, yo puedo realizar preguntas. Ok, en este caso, en el ejemplo que te ponía, hacia dónde se dirigía el coche verde, supongamos que el testigo nunca me dijo el color del coche y yo estoy preguntando hacia dónde se dirigía el coche verde, ya es sugestiva. ¿Por qué? Porque el testigo nunca me dijo el color del coche. Tengo que esperar a que él me lo diga para que yo pueda mencionar el color del coche. Entonces, lo ideal de la pregunta sería decir hacia dónde se dirigía el coche, sin el color del coche porque el testigo no me lo ha comentado. Otra objeción es la ambigua o poco clara. ¿A qué nos referimos con esta? Esta puede entenderse de varias formas. Esto puede ser porque en la formulación de la pregunta hay varias palabras que pueden tener diversos significados. Sin embargo, normalmente es una pregunta que está mal estructurada, por lo tanto no se puede comprender. Un ejemplo sería, ¿usted estaba con Ruth en el cine? Y ya respondo sí. Después se fueron a su casa y ya pues no sé, una de las partes objeta, ¿no? Objeción es ambigua o poco clara. Y ya pues tú, no sé, aquí sería, pues, ¿por qué es ambigua o poco clara? Porque yo no entiendo a la casa de quién se fueron, si a la casa de Ruth o o a mi casa. Entonces, es ambigua o poco clara. Tienes que especificar a casa de quién se fueron para que yo pueda entender esa pregunta. Esa objeción obviamente es para interrogatorio y contra. Todas las objeciones son para inter y contra, con excepción de la sugestiva. La sugestiva no aplica para los contrainterrogatorios. Después está la pregunta conclusiva. Busca que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión propuesta por quien interroga o que el testigo rinda una conclusión de hecho. Un ejemplo sería, señor Juan, después de lo que ha escuchado, ¿usted considera que Sandra le disparó a Valeria? Entonces, ahí yo ya estoy pidiendo una conclusión y las conclusiones no se realizan a los testigos comunes. Las conclusiones solamente se pueden pedir a los testigos peritos o testigos expertos. Entonces, conclusiones no se pueden hacer a cualquier persona, solamente peritos o testigos expertos. Entonces, esa objeción, pues en relación a en relación a conclusiva,
solamente pues cuando pidan una conclusión de un testigo normal que no sea perito ni testigo experto. También está otro tipo de objeción, que es la impertinente o irrelevante. Esta es una pregunta respecto de lo que no fue llamado a declarar el testigo o algo que no representa interés para la materia del juicio. Por ejemplo, digamos que en ese asunto de homicidio que yo te platicaba hace un momento, la gente del Ministerio Público le pregunta a una de las testigos, ¿estás embarazada? Pues todos nos queremos como de, pues es una pregunta irrelevante, porque ¿qué tiene que ver que esté embarazada con el homicidio? Entonces, a menos de que cuando objetemos como irrelevante o impertinente, ella dé una explicación de por qué esa información es importante o necesaria. Pero hasta el momento, esa pregunta pues no tiene nada que ver. O que le pregunte, ¿cuáles son tus películas favoritas? Pues realmente, ¿para qué queremos saber cuáles eran las películas favoritas de la persona? No tiene sentido. Por lo tanto, es impertinente o irrelevante. Otra objeción es la argumentativa. Pide al testigo que acepte su inferencia. Por ejemplo, señorita María, usted no pudo haber visto los hechos con exactitud porque no tiene buena vista. En este ejemplo que te acabo de dar, pues yo ya estoy argumentando en mi misma pregunta y estoy dando una respuesta. Es decir, que porque no tenía buena vista, la testigo pues no pudo haber visto el hecho. Entonces, no es una pregunta que esté bien realizada, que hasta podría ser, se podría considerar o podrían objetarla como compuesta, pero realmente es argumentativo, estoy argumentando. La pregunta no está bien realizada. También hay otra que es las ofensivas, que son las preguntas tendentes a herir pues la dignidad de alguno de los involucrados, tanto sean testigos o etcétera, ¿no? Digamos, un ejemplo podría ser, usted no pudo pasar al cuarto de la víctima, no, porque usted está gordo. Y ya, pues, no sé, el testigo se ofende, ¿no? De, pues, ¿por qué me están diciendo gordo? Si bien a mi consideración ser gordo es una característica física, a muchas personas les hace sentir que como que es un agravio en su persona. Por lo tanto, puede ser una pregunta ofensiva y esto cae mucho en subjetividad de las partes o de la persona que se ve afectada, porque pues para lo que a mí puede ser ofensivo, para otra persona no lo es, pero hay preguntas que pues sí son ofensivas. Otra pregunta, otra objeción más bien que hay es la coactiva y pues esta trata de presionar o amenazar al declarante para obtener una respuesta favorable. Un ejemplo podría ser, díganos qué pasó o perderá su trabajo. Es decir, yo ya estoy básicamente coaccionando a la persona para que me dé la información. Otros podrían sentir que es una amenaza, que ya estoy vulnerando ciertos derechos para yo sacarle la información a la persona. Entonces, no hay que coaccionar a las personas para que nos brinden información, porque si no, no lo van a objetar como coactiva y podremos tener responsabilidad hasta penal. Entonces, evitar este tipo de preguntas. Estas son las objeciones que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, hay otras objeciones que se prevén en la práctica, es decir, no están en el Código Nacional, pero a veces los litigantes o los servidores públicos objetan con la finalidad de que pues, se lleve una audiencia de mejor forma. Algunas de las preguntas que se suelen, más bien una de las objeciones que se suelen señalar de forma más común, primero es la repetitiva, cuando una de las partes repite constantemente una pregunta que ya fue respondida. Es decir, ¿para qué preguntas tantas veces lo mismo? Sí, pues ya fue respondida dicha pregunta. Esa de repetitiva no está en el Código Nacional. Otra pregunta que también está, que no está en el Código Nacional, es la de no es un hecho propio. ¿A qué nos referimos con no es un hecho propio? Que yo le pregunto a Jesús un hecho que él no vio, que no le corresponde. Por ejemplo, eh, bueno, ahorita le doy un ejemplo de cada una. Está la repetitiva, no es un hecho propio. Otra es fuera del alcance del interrogatorio, no se han sentado las bases y narrativo para el testigo, que era lo que te mencionaba hace un momento. ¿A qué nos referimos con no es un hecho propio? Conlleva pues la respuesta que el testigo no está obligado a saber. Aquí el ejemplo era,
Juanita, ¿tú sabes qué sintió Alberto cuando le dispararon? Obviamente la testigo no va a saber qué sintió la persona, la víctima, cuando le dispararon. A ella no le corresponde saber qué sintió otra persona. Entonces, esto es un no hecho propio y se puede objetar de esa forma. Fuera del alcance del contrainterrogatorio, se realiza ante la formulación de una pregunta durante el redirecto que no se limita a los hechos mencionados en el contra. Por ejemplo, si yo como fiscalía o como de defensa hago un interrogatorio, después la defensa va a poder hacer un contrainterrogatorio. Después yo como agente del Ministerio Público voy a hacer un reinterrogatorio, es decir, voy a hacer otras preguntas y la defensa me puede limitar, puede objetar ese reinterrogatorio si yo me voy a unos hechos distintos que no pregunté en el primer interrogatorio. Si es decir, el reinterrogatorio solamente puede versar en relación a lo que yo pregunté o lo que preguntó la defensa, pero otros hechos diversos ya no. Eh, otro, otro, Otra objeción que no se han sentado las bases es cuando no hay explicación de las circunstancias o antecedentes de la información sobre la que se está testificando. Es decir, ahorita te voy a explicar algunas reglas que hay para poder realizar los ejercicios correspondientes en un juicio oral. Si no se han sentado las bases, que es algo que te voy a explicar posteriormente, se puede objetar. Esta no la vamos a explicar a detalle porque posteriormente te la voy a especificar. Después está otra objeción, que era la narrativa que también te mencionaba, y que es cuando la respuesta del testigo se accede respecto al hecho que se le preguntó, que era lo que te explicaba con anterioridad. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una objeción? Bueno, tienen que ser oportunas, específicas y necesarias. ¿A qué nos referimos con oportunas? Bueno, deben hacerse tan pronto surja la situación. Si ello no ocurre así, se considera extemporáneo. Es decir, normalmente una de las partes, ya sea tanto fiscalía como la defensa, le hace preguntas al testigo y el testigo normalmente tiene alrededor de 3 segundos para dar la respuesta, es decir, espera 3 segundos y da la respuesta. Es decir, que tiene que la objeción entrar dentro de esos 3 segundos, porque si le das posteriormente, pues normalmente el testigo ya empezó a contestar y el juez ya no te va a dejar eh, o ya no va a poder hacer nada referente a la objeción. Ahora, que sean específicas. Al hacerse la objeción, se debe señalar específicamente qué es lo que se objeta. Por ejemplo, objeción compuesta, objeción sugestiva, objeción narrativa. Tienes que especificar qué tipo de objeción. También tienen que ser necesarias, que era también lo que te mencionaba, es explicar al juez el porqué de la objeción en detalle suficiente para posibilitar una resolución motivada de la misma. Es decir, a veces hay jueces que te explican, te piden el por qué, es decir, tú dices narrativa, pues ya diciendo narrativa se da por entendido que está narrando de más o que está dando información de más. Sin embargo, a veces le dan la voz a la defensa o al Ministerio Público y él da su explicación del por qué no es narrativa y después te van a dar la palabra a ti y explicas a detalle por qué tú tienes la razón y por qué es necesaria esa objeción. Es muy importante saber que las objeciones son estratégicas. Es decir, que no siempre se objeta. Si una de las partes, depende de lo que tú seas, si eres fiscalía de defensa, pero si la otra parte está haciendo preguntas que te favorecen a tu teoría del caso, aunque sean objetables, tú deja que siga preguntando. ¿Por qué? Porque a ti te beneficia. ¿Cómo se defiende una objeción? Bueno, era lo que te mencionaba con anterioridad. Una vez que nos dan la palabra, mencionamos el argumento de por qué nuestra pregunta no es objetable. Por ejemplo, si nos objetan, decimos pues por qué no y por qué la realizamos. ¿Cómo se objeta? Bueno, ya te lo mencionaba hace un momento. Bueno, la defensa o la agente del Ministerio Público hace una pregunta. La pregunta es objetable, por lo tanto, tú como contraparte objetas dentro de esos 3 segundos. El juez resuelve, ya sea o bien el juez le da la palabra a cada una de las partes para que dé su postura y posteriormente resuelva. No, así de sencillo, no tiene mucho chiste. Hay varias técnicas en las objeciones, eran lo que te comentaba anteriormente, eran estratégicas, no hay que objetar por objetar, hay que escuchar bien para que es cada una de las preguntas, hay que tener muy buena escucha activa,
Hay que mantener la calma porque a veces como que nos ponemos muy intensos por el momento, entonces guardamos la calma, respiramos, objetamos, resolvemos, argumentamos, pero siempre manteniendo la calma. Si nos dicen, si nos damos cuenta que sí cometimos un error a formular la pregunta, reformulamos la pregunta. Sí, su señoría, la pregunta era objetable, reformulo. Y vuelvo a hacer una pregunta de mejor manera, lo que yo pretendía hacer, pero sin que sea objetable. Bueno, se podría hacer aquí ahorita ejercicios, pero creo que no sería lo ideal, normalmente porque sueles andar trabajando, pero espero que haya quedado claro lo de las objeciones. Ok, en el interrogatorio, ahora sí, pues en el interrogatorio son preguntas abiertas, son hechos por pregunta y no puedes hacer ninguna pregunta sugiriendo una respuesta. También las preguntas van conforme a lo que te va diciendo el testigo. Es decir, tus preguntas no puedes mencionar respuestas que no te haya dado el testigo, si no serán sugestivas. En las preguntas sugestivas, todas las preguntas van a sugerir la respuesta, ¿ok? Tú, Juan, hiciste tal cosa, tú estuviste en tal lugar, tú mataste a tal persona, tú le disparaste a tal persona, tú hiciste tal cosa, etcétera. Todas las preguntas sugieren la respuesta, ¿ok? Y bueno, básicamente también son pregunta por hecho. Mientras que también el interrogatorio se tiene que hacer de forma cronológica, no, más bien por temas y de preferencia que se entienda como congruentemente. Vamos a abordar el primer tema, el día de los hechos. Ahora vamos a abordar el segundo tema, que es el día posterior a los hechos que sucedió tal cosa. Y por último, el siguiente tema, pues puede ser temático, igual el contrainterrogatorio. Lo que sí se me olvidaba es que en el alegato de apertura sí tiene que ser cronológico, ¿ok? Es decir, de acuerdo a los hechos pasaron tal día, luego tal día y así. Cronológico, no puedes como revolver los días. Después de los alegatos de los interrogatorios y contrainterrogatorios, a veces en el juicio oral tienes que, no nomás perdón, el juicio oral está conformado por la defensa, por la fiscalía, a veces un asesor jurídico y el juez de control. Obviamente el imputado y la víctima, ¿no? El juez de control puede ser un tribunal, es decir, un tribunal unitario o un tribunal, es decir, tres personas. Esto puede variar ya de forma administrativa o interna del juzgado, ¿no? El tribunal o el juez de control no tiene conocimiento de nada de la carpeta de investigación, es decir, en juicio oral básicamente ellos están en blanco, ellos no saben ni siquiera por qué están ahí. Entonces, tú tienes que en el alegato de apertura explicarle por qué están ahí, cuáles fueron los hechos, hay que explicar todo, porque ellos están en blanco. Y como ellos no conocen la carpeta de investigación ni las pruebas, toda la información que salga de los interrogatorios y contrainterrogatorios es con lo único que se va a probar. Es decir, la carpeta de investigación es puro papel, ya no sirve de nada. Aquí todo es oral y todo lo que vierten las partes es con lo que se va a sentenciar. Entonces, si tú no sacas la información en los inter y los contras necesaria para demostrar tu teoría del caso, pues vas a perder. Entonces, es muy importante que saques toda la información necesaria y viertas todo lo necesario. Además, que tienes que incorporar pruebas. Y también hay otros requisitos para extraer información o técnicas por si se le llega a olvidar la información a un testigo o si este testigo está mintiendo. Por ejemplo, vamos a empezar con la incorporación. A ver, en este caso, en el caso que yo te contaba, hay un arma de fuego con la que se detonó en 3 ocasiones y se le privó de la vida a una persona. A mí me gustaría incorporarla a juicio como prueba, es decir, no nada más con los hechos que se narraron, sino que hay un arma de fuego que se tiene que incorporar como prueba de que se le privó la vida a una persona. ¿Con quién la puedo incorporar? Pues depende, podría ser con el perito, podría ser con un elemento, etcétera, ¿no? Un testigo idóneo. Supongamos en este caso que le vamos a incorporar con con uno de los testigos. No voy a abordar mucho este tema porque creo que tú lo vas a ver en otra clase, pero de igual manera te voy a explicar de forma muy general. Yo quiero incorporar
este objeto material o esta prueba material, porque hay dos tipos de pruebas, hay documentales y materiales, pues documentales pueden ser, por ejemplo, discos, documentos, entre otros, ¿no? Materiales, pues por ejemplo, el arma de fuego. En este caso, yo lo que podría hacer era sentar las bases. Era lo que te mencionaba anteriormente que se podía objetar. ¿A qué nos referimos con sentar las bases? Hay varias técnicas para poder incorporar. Esta podría ser una y muy de forma general. Supongamos que el testigo te está hablando de que hay un arma, etcétera. Usted me hace, no sé, supongamos, me habló de un arma con anterioridad, que la persona te diga, ah, sí, yo le hablé del arma y así, ¿no? Eh, ¿Esta arma cómo era? Ah, esta arma era de color negra. ¿Cuánto medía esta arma? Ah, pues medía aproximadamente 30 centímetros. ¿Qué hizo con esta arma? Ah, bueno, yo la embalé, después de que la embaló, ¿qué hizo? Ah, bueno, sí, pues la aseguré, le hice su cadena de custodia, bla, bla, bla. Digamos que es un policía, un perito, ¿no? Y pues la resguardé, le hice tal embalaje, etcétera, ¿no? Ok, y esta arma, ¿cómo la registró? Ah, la registré como tal. ¿De cuántos milímetros era? Ah, tal. Pues todas las características, ¿no? Si yo le mostrara esta arma, ¿usted la podría reconocer? Sí. ¿Por qué la podría reconocer? Ah, la podría reconocer porque pues yo la embalé, yo sé cuánto mide, etcétera. Yo firmé la cadena de custodia. Ok. Su señoría solicitó permiso para que se le ponga a la vista dicha arma de fuego marcada con la prueba material número uno, etcétera, ¿no? Normalmente, pues le corren traslado o le ponen en la vista dicha arma mediante un auxiliar de sala al testigo y el testigo le puedes preguntar qué es lo que tiene a la vista. Ah, el arma. ¿Por qué sabe que es esa arma? Bueno, porque cumple con las características que yo le refería hace un momento. Usted me mencionaba que usted firmó la cadena de custodia. En la cadena de custodia que se le pone a la vista, ¿puede ver dicha firma? Sí, yo la puedo ver. ¿Cómo sabe que esta firma es suya? Ah, bueno, por estas circunstancias. Y ya, básicamente ya tienes sentadas tus bases. Estableciste que esta persona la conocía, que conocía dicha arma, las características del arma, de qué color era el arma, que la vio, que la tuvo en sus manos, y bueno, ya sentaste las bases. Si no haces este procedimiento, pues no se tiene la seguridad de que sea la misma arma, entonces pues no se sientan las bases y puedes objetar. Esa es una forma, de forma genérica, valga la redundancia, de incorporar un objeto o bien una prueba a juicio. También hay otras formas, por ejemplo, si un testigo se le olvida dar la información necesaria que tú le estás pidiendo en un interrogatorio, que diga, ah, se me olvidó. Bueno, hay algo que se llama apoyo de memoria y básicamente es similar a lo que acabamos de hacer. Es decir, primero el testigo te tiene que decir que no se acuerda para que puedas hacer este ejercicio, apoyo en memoria. Em, una vez que te dice no se acuerda, le preguntas, ¿usted rindió una declaración? Sí, yo rendí una declaración. En esta declaración, pues usted la firmó, sí. Usted, bueno, tiene su nombre, sí. Tiene su firma, sí. Esta declaración, ¿usted virtió toda la información que sabía? Sí. Si yo le pusiera a la vista esta declaración, ¿usted la reconocería? Sí. ¿Por qué la podría reconocer? Ah, bueno, porque lo acabo de decir, tiene mi firma, tiene mi nombre. Bueno, y ahora sí, le ponen a la vista dicha declaración y pues ya, se dice, ¿qué es lo que tiene a la vista mi declaración? ¿Cómo sabe que es su declaración? Ah, pues porque como le comenté, tiene mi firma y tiene mi nombre. Ok, ¿me puede leer sin decirlo lo que está en subrayado? Porque obviamente tú lo subrayas, lo que se le olvidó a la persona. Y ya, ah, sí, bueno, ahora le voy a volver a formular la pregunta. Formulan la pregunta y a que él te responda, pues lo que se le olvidó y que acaba de leer. Y ya, pues es un apoyo de memoria. Y así, esto te lo van a explicar con posterioridad, pero pues te lo comento, también está evidenciar contradicción por omisión. Evidenciar contradicción por omisión es cuando el testigo no menciona información en la entrevista que se le realizó y va a juicio oral y da información nueva. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no me lo mencionaste con anterioridad? Eso es evidenciar contradicción por omisión. Y evidenciar contradicción de forma normal es cuando están dando información contraria a lo que ya declaró. Entonces, estos son como apoyos para que tú puedas sacar la información necesaria en juicio oral y pues nomás hay que dominar la técnica de hacerlo de la forma correcta e idónea, que es lo que más se les complica a los abogados,
pero pues sería básicamente eso, es relativamente sencillo, te lo expliqué pues de forma muy general, porque pues creo que te van a explicar a más a detalle posteriormente. Después de esto, después de que se saca toda la información, entre otros aspectos, está la clausura. ¿Qué es la clausura? Para mí, la clausura es muy importante. Es donde ya das todas tus conclusiones, todos tus argumentos de cómo se desarrolló todo el juicio oral. Normalmente el alegato de clausura puedes empezar con un breve hecho, posteriormente de lo que se desarrolló en juicio, no un resumen, y tampoco, pues porque todos estuvimos en audiencia y no necesitamos un resumen. Simplemente todos estamos aquí porque están imputando a mi porque no, más bien porque acusaron a mi representado de un homicidio calificado por detonar el arma en 3 ocasiones. Sin embargo, esto no fue así porque se demostró en audiencia lo siguiente. Y ya, es decir, sí narré los hechos, pero pues muy brevemente, nomás para tener un contextualizar. Y también puedes empezar con una frase y terminar con una frase. En este caso, se recomienda nomás que termines con la frase que se mencionó en el alegato de apertura. Mencionas estos hechos y después mencionas ya ahora sí tus argumentos. Por ejemplo, el testigo 1, el testigo 2 y el testigo 3 nos demostraron que las detonaciones de Juan, de la víctima, de Matías, fueron recibidas del lado izquierdo hacia la derecha y no de enfrente hacia el cuerpo de la persona. Por lo tanto, podremos entender que la mecánica de los hechos no sucedieron como el agente del Ministerio Público intentó probar, ¿no? Supongamos. Entonces, en este caso ya empiezas a argumentar con todos tus testigos y todo lo que se vio durante la audiencia. Es decir, vas juntando todo lo que, todos los argumentos a tu favor y vas diciendo porque tú tienes la razón y no porque no la tiene la gente del Ministerio Público o el defensor. Básicamente, aquí vas a argumentar todo lo que puedas. Hay varias técnicas de cómo argumentar y también, por ejemplo, está el método Tullmin o el de Aristóteles, entre otros. Pero pues sí sería una clase de argumentación. Em, por ejemplo, te voy a poner así brevemente. Según Aristóteles, hay una forma de argumentar que es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Esta es la forma más simple de argumentar. De igual manera, si gustas posteriormente, puedes buscar como este método de argumentación y para que puedas ayudarte en algún momento. Creo que argumentar es la fase más compleja, porque normalmente a veces las personas llevan una premisa, no se mencionan sus dos premisas y no mencionan la conclusión, no mencionan por qué. Entonces, sí es muy importante ese por qué. Y bueno, básicamente es eso, el alegato de clausura son conclusiones y mencionar por qué no se da, por qué se da o no se da de acuerdo a la versión de tus hechos, tu teoría del caso. Entonces, obviamente esto podría ser más largo porque son muchas técnicas en relación a cada una de las partes, pero a grandes rasgos, eh, esto es el alegato de clausura. De igual manera, creo que aquí tengo unas diapositivas, déjame ver si las encuentro, para ver si te las puedo mandar. Um, ay, no. Um, sí, no, no las encuentro, pero voy a tratar de buscarlas. Y bueno, solamente te voy a, porque no recordaba, te puse una pregunta en relación a ese tema, el alegato de clausura, entonces lo voy a abordar un poquito más, porque te lo pregunté en el examen. Entonces, ¿qué es un alegato de clausura? Bueno, como te lo acabo de comentar, es la última oportunidad de comunicarse con el juzgador. En este caso, pues como tipo un proyecto de sentencia con todos los argumentos del por qué tú tienes la razón y pues es donde podemos argumentar como te lo había dicho. Em, ¿Cuál es el propósito principal del alegato de apertura, de clausura, perdón? Es proveer al tribunal de enjuiciamiento de herramientas y motivos para que su resolución sea favorable a la parte del
a la parte que el litigante represente, por ejemplo, pues aquí si eres fiscalía o defensa. También para presentar las razones por las cuales el tribunal de juiciamiento debe pues aceptar la teoría del caso y no la de su contraparte, por ejemplo, la de la fiscalía o la de la defensa. Y bueno, en este momento, ahora sí ya vas a poder argumentar, diferenciar alegato apertura, perdón. Podemos decir todos los argumentos que tenemos guardados, porque a veces en los interrogatorios y contrainterrogatorios queremos que el testigo nos argumente o nos dé respuestas que pues no nos van a decir porque no les conviene a los testigos. Bueno, en el alegato de clausura ya lo señalamos. En el alegato de clausura ya mencionamos si el agente del Ministerio Público pudo incorporar todas las pruebas, si las pudieron desahogar. También ya podemos señalar, pues que básicamente si se cumplieron las promesas que se realizaron en el alegato de apertura. Y es muy importante saber que en el alegato de clausura no se va a hacer un resumen de todo, es decir, no se va a repetir todo. ¿Qué más me podría hacer falta? En la argumentación, eh, por ejemplo, me acuerdo que, a ver, hay un ejemplo para la argumentación de Aristóteles que dice, premisa mayor, todos los hombres son mortales, premisa menor, Jorge es hombre, digamos, y conclusión, Jorge es mortal. Básicamente, este es una forma, es un silogismo según Aristóteles, es una forma de argumentar, era el que te mencionaba con anterioridad. Este es un ejemplo que me acabo de acordar, que nos lo ponían, por ejemplo, en debate para poder argumentar bien. Es decir, mi premisa mayor es que todos los hombres son mortales, que la premisa menor es que Jorge es hombre y la conclusión Jorge es mortal. Es decir, si todos los hombres son mortales y Jorge pues es hombre, obviamente pues él va a ser mortal. Así de simple es un silogismo de acuerdo a lo que menciona Aristóteles. Y pues como te comentaba, hay más métodos como el Tulmid, pero bueno, ese ya sería que se explora un poquito más. En este caso también en el alegato de clausura puedes hacer preguntas retóricas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, ¿por qué la prueba de radisonato de sodio fue positiva? Aquí puedes decir, ¿por qué sería? Y ya que se te hace una argumentación. Bueno, su señoría, el testigo tal mencionó tal cosa, este testigo mencionó tal cosa, por lo tanto, es por eso que fue positiva, ¿no? Y ya. Ese podría ser una pregunta. Otra pregunta es, si Juan López no asesinó a Paulina, ¿por qué se encontraba escondida la pistola entre sus pertenencias de Juan? Esa podría ser otra pregunta retórica. Y puedes hacer varias preguntas así en tu alegato de clausura con la finalidad de demostrar tu punto. En este caso, la pregunta que yo te hacía hace un momento es decir, yo decía, ¿por qué dicen que no si el arma estaba entre sus pertenencias? Y ya explicas, también haces un argumento en relación a... también puedes citar al testigo, por ejemplo, si el testigo literalmente te señala algo que es importante para tu teoría del caso, pues puedes decir, usted tribunal o usted juez o tribunal unitario, usted escuchó que Juanito Bananas nos dijo literalmente, yo tenía el arma en mis cosas. Y ya, es como, puedes establecer específicamente palabras exactas, citando al testigo, eh, cuando es muy importante. Obviamente no lo vas a hacer todo el tiempo y no vas a abusar de dicha arma o de dicho estrategia. Bueno, hay otras formas relacionadas a la credibilidad del testigo, que es congruencia interna, congruencia externa, pero bueno, esto ya son más, creo que eso es un tema un poco más complejo, pero básicamente es esto. Y bueno, también es importante darle valor y alcance probatorio a cada uno de tus testigos. Por ejemplo, realmente puedo confiar en una prueba tal, es decir, realmente puedo confiar en el testigo tal. Si este testigo no sé, me mencionó tal cosa, no veía bien, es ciego, no sé, tiene 6 puntos en sus lentes de contacto, ese día no traía lentes. Realmente se le puede dar valor probatorio a ese testigo, ¿eh? Y ya hablar de la congruencia de ese testigo. Hay que darle valor
a los testigos que se desahogaron en audiencia a la hora que vamos a argumentar en el alegato de clausura. Y bueno, en la estructura, en el alegato de clausura, pues como te mencionaba, podemos empezar con un tema lema. Eh, Después, sí, este puede ser, pues, no sé, como te lo mencionaba también con anterioridad, si el guante no le queda, que absuelva, ¿no? Después podemos humanizar. La humanización, ¿a qué nos referimos? Como hacer ver bien a nuestro representado. Por ejemplo, somos defensa, pues aquí vamos a sensibilizar al tribunal en relación a los hechos. Liberar de prejuicios a la persona que sería el imputado. No tenemos que generar lástima, porque a veces se confunde, simplemente como humanizarlo. Juan es un, o no sé, se me ocurre más ahorita uno de fiscalía, la víctima, ¿no? María es una de las tantas mujeres que mueren todos los días en México, no sé, es algo así, ¿no? Simplemente para humanizar al tribunal, para que ellos escuchen que la víctima o el imputado en su caso eh, es pues es un humano, ¿no? Humanizar lo que se vea como de, pues no manches, sí, es una de las tantas personas que se mueren todos los días a causa del feminicidio, ¿no? O en este caso, si fuera imputado, Juan era una persona trabajadora, etcétera, bla, 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 y ahora está aquí enfrentando un proceso penal por un hecho que no cometió, no sé, supongamos, ¿no? Es lo que se me ocurre en el momento. La síntesis del hecho que te mencionaba, también que era muy breve, los bloques de información con los testigos, por ejemplo, no menciones testigo por testigo. Si hay tres testigos que te ayudan a demostrar lo mismo, júntelos y di por qué te lo demostraron o por qué no te lo demostraron. Después tu clasificación jurídica y nunca que se te vaya a olvidar la solicitud del fallo. Y por último, el tema lema. Eh, en muchas, por ejemplo, a mí me enseñaron, las personas que me enseñaron a hacer los alegatos de apertura y clausura eran americanos, entonces ellos son muy como visuales y normalmente utilizan apoyos visuales, como utilizan diapositivas, que cartulinas, fotografías, entre otros documentos, ¿no? Tablas comparativas o no sé, haces muchas cosas, ¿no? ¿O por qué no se dan los elementos del tipo penal? Y ya vas quitando los elementos del tipo penal de un pizarrón, ¿no? Esto no es muy común, no me ha tocado que lo hagan aquí, me encantaría hacerlo, no me ha tocado hacerlo, porque pues te digo, es un ejercicio muy americano, porque pues allá resuelve un jurado, entonces el jurado puede ser muy visual y se enfoca en aspectos pues como visuales, por lo tanto el apoyo visual es importante. En México no me ha tocado ver que en ninguna parte se haga, ojalá se empezara a hacer porque pues es un ejercicio interesante, pero también te puedes apoyar de pues una cartulina, de una diapositiva, etcétera, para darle efecto a lo que estás diciendo. Por ejemplo, las imágenes de un homicidio, etcétera. Y pues sería básicamente todo esto en relación a la alegato de apertura. Y bueno, esto es en base a, o más con base, perdón, al juicio oral en materia penal. Y bueno, te voy a mandar el link del examen. Deja ver, aquí está. Ah, vi que me hiciste una pregunta hace ratito, no la vi, apenas la acabo de ver, que si son 3 segundos para objetar. No, no es una regla, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo menciona. Esto es de acuerdo al criterio del juez de control. A veces el juez de control le dice, o al tribunal más bien, le dice al testigo, ah, bueno, usted le van a hacer una serie de preguntas. Es muy importante que después de cada pregunta usted espere 3 segundos o 5 segundos, 10 segundos, de acuerdo al criterio del juez de control. Y una vez que espere esos segundos, da la respuesta. Pero no es un plazo estipulado por un código. Entonces, básicamente, esto puede depender de acuerdo al tribunal de enjuiciamiento, ¿va? Y bueno, ya te mandé el link para el examen en materia penal. Estas son preguntas abiertas y te voy a mandar otro link, pero ya que termines este, porque no te quiero como hoy 2 exámenes, pues se me hace pesado. En cuanto puedas que me contestes este, te mando el otro. El otro se va a hacer en materia civil. Está muy sencillo. El otro en materia civil es de respuestas múltiples. Son 10 preguntas muy breves, ¿va? Y bueno, ahora vamos con el siguiente tema,
que va a ser procesal civil. También, pues traté de no ser como muy abundante para no confundirte. Supongo que también ya viste esta materia, entonces te voy a explicar, pues básicamente el temario que se nos fue proporcionado como tal. Déjame ver. Ok, bueno, el primer punto que tenemos que ver de procesal civil es, perdón, algo que se me olvidaba en materia penal, es que la prueba, la valoración de la prueba es libre y lógica, es decir, que no hay un catálogo como en el proceso tradicional que te diga qué valor o qué características debe tener una prueba para que pueda ser valorada de cierta forma. Entonces, la prueba va a ser valorada de acuerdo a lo que considera el juez o el tribunal. Entonces, la valoración de la prueba es libre y lógica, para que lo recuerdes, ¿va? Ahora sí, en materia de civil, la definición objeto del derecho procesal civil. Primero debemos que entender qué es el derecho procesal civil. Y bueno, no se trata del derecho que regula contratos, herencias o arrendamientos directamente. Eso lo hace el derecho civil sustantivo. El derecho procesal, recordemos civil, establece cómo se resuelven los conflictos civiles ante un juez, cómo se desarrollan los juicios, qué etapas tiene un proceso y qué reglas deben seguir tanto el juez como las partes. Por ejemplo, si alguien no te paga un préstamo, el Código Civil dice que te deben de pagar, es decir, como tu derecho a que te deben de pagar. Pero el Código Procesal dice cómo demandar ante el juez, qué pruebas necesitas, cómo se dicta la sentencia, es decir, todo el proceso. Entonces, esa es la diferencia del derecho civil y el derecho procesal civil. Uno es simplemente como el derecho que tienes y el otro es como el procedimiento para garantizar ese derecho. El derecho procesal civil tiene varios principios fundamentales, sin embargo, pues son bastantes. Entonces te voy a decir algunos de los que con los cuales se cuenta. Uno de ellos es el de legalidad, es decir, que todo lo que se hace en juicio debe de estar en la ley. Si no está en la ley, pues estás incumpliendo con este principio. Después también está el principio de publicidad, es decir, que los juicios suelen ser públicos, salvo ciertas excepciones. Otro principio es el de oralidad. Ya no todo es por escrito como anteriormente. Ahorita actualmente, creo que en el 2023 hubo una reforma en la cual ya no todo el proceso es escrito, sino que hay audiencias que son orales y permiten que el juez vea y escuche directamente dichas audiencias. También hay otro principio que es el de contradicción, que ambas partes deben de tener oportunidad de argumentar y contradecir al otro. Otro principio es la concentración e inmediación, que es que el juez debe estar presente en las audiencias, concentrar lo más posible el proceso. Lo que pasaba también en el proceso penal sucedía mucho en el sistema tradicional, era que pues en las audiencias, bueno, en los procesos, siempre estaba presente el secretario, pero el juez de control nunca estaba presente. Siempre los que hacían todo eran los secretarios. Entonces, este principio básicamente garantiza que el juez correspondiente, en este caso no se llama de control, pues es un juez, esté siempre presente en las audiencias. ¿Ok? Y bueno, estos son algunos de los principios con los que cuenta el proceso civil o el procedimiento civil. Hay varios tipos de procesos civiles y hay diferencia en cada uno de ellos con los penales. Por ejemplo, en el proceso civil hay juicios ordinarios, juicios orales y hay procedimientos especiales. Y bueno, hay que saberlos diferenciarlos del proceso penal. En civil se discuten derechos entre particulares. En el penal, el Estado persigue delitos. En el civil no hay prisión ni ministerio público y en el penal hay delitos, víctimas y castigo. Un ejemplo por ejemplo, en lo civil, una herencia es un proceso civil, un robo es un proceso penal. El derecho público es derecho penal y el derecho privado es derecho civil. ¿A qué nos referimos con derecho privado? Es cuando es entre particulares, dos particulares peleándose.
En derecho penal, normalmente el Estado está involucrado tutelando el derecho de una de las partes y en el otro está un particular. Por lo tanto, es derecho público, es decir, el Estado tiene que intervenir. Bueno, ahora te voy a comentar las etapas del proceso civil. Estas eran las etapas del proceso civil ordinario, ¿ok? ¿Cuál es la primera etapa? Es la etapa postulatoria. En esta etapa inicia con la presentación de la demanda por parte del actor, es decir, en este caso, si yo o una persona, digamos, se quiere divorciar, es lo que se me ocurre un ejemplo, presenta la demanda y a la persona que la presenta se le llama actor. O bien, bueno, ahorita es el ejemplo que se me ocurre. El juez analiza la demanda y si cumple con los requisitos legales, la admite y ordena el emplazamiento al demandado. ¿A qué nos referimos con emplazamiento? Es la notificación de que fue demandado. Entonces yo voy con otra persona y como notificador le digo, oye, fíjate que te acaban de demandar y pues ya, una vez que se le notifica o se le emplaza, empieza todo. Es decir, que el demandado debe de contestar la demanda dentro del plazo legal. Entonces, esta es la etapa postulatoria. Básicamente es todo lo relacionado a la demanda, que es la presentación de la demanda, la notificación de la demanda y la contestación de la demanda por la otra parte. En esta parte se establece pues la litis, es decir, el objeto del juicio y los puntos que se van a controvertir durante todo el proceso. Después está la etapa probatoria. Una vez fijados los puntos controvertidos, se abre la etapa probatoria. Las partes ofrecen las pruebas que consideren pertinentes para sustentar sus afirmaciones. El juez admite las pruebas que sean legales y contundentes y se procede a su desahogo en la audiencia correspondiente. Esta etapa es fundamental para que el juez cuente con los elementos necesarios para resolver la controversia. Después está la etapa de alegatos. Concluido el desahogo de pruebas, se otorga a las partes la oportunidad de presentar sus alegatos, ya sea de manera oral o escrita, según la determinación del juez. En los alegatos, las partes exponen sus conclusiones sobre los hechos y las pruebas presentadas, argumentando en favor de sus pretensiones. Y después está la etapa resolutoria. Finalmente, pues el juez emite la sentencia en la cual analiza los hechos, las pruebas y los argumentos de las partes y resuelve sobre el fondo del asunto. La sentencia debe ser clara, congruente y estar debidamente fundamentada y motivada. Contra la sentencia, más bien, bueno, sí, contra la sentencia las partes pueden interponer los recursos que la ley establece, como la apelación, si se considera que existen pues agravios que deben ser revisados por una instancia superior, que en este caso sería pues un tribunal. Es importante destacar que el Estado de Jalisco, pues en el proceso civil ha incorporado ya elementos de oralidad, especialmente en ciertos procedimientos, lo que implica que algunas etapas como la audiencia de pruebas y alegatos se desarrollan de manera oral y pública, promoviendo pues una justicia más ágil y transparente. Eh, como tal, algunas de las etapas que se ven ya se ven solamente escrita, tanto en el juicio oral, bueno, en el sistema oral, así como en el escrito. La presentación de demanda hasta ahorita, pues obviamente solamente se ve por escrito. La contestación en, en la versión escrita o la que te acabo de mencionar, también tanto en la oral como en el escrito, se ve igual, es escrita. La audiencia preliminar no existe en el sistema, no sé si le pudiéramos decir tradicional, pero en el oral ya puede celebrarse de forma oral en el juzgado, si el juzgado lo permite. Pero esta audiencia preliminar no existe en el que te acabo de mencionar, que es el proceso ordinario. Después están las audiencias de pruebas y alegatos, que ya en el juicio pues, que te acabo de mencionar puede ser oral y en el oral, pues literalmente es oral. La sentencia en el proceso ordinario es escrita, igual en el oral. Puede dictarse oralmente, pero normalmente lo hacen de forma escrita. Y bueno, básicamente estos son los aspectos en relación al proceso civil, ordinario y oral. Lo que pasa es que la reforma ha sido muy actual y todavía hay procesos ordinarios y procesos orales. Esto se va a ir como cambiando con posterioridad.
Te comento las características del juicio oral o sí, básicamente del oral en materia civil. Es que se caracteriza por ser ágil, verbal, obviamente oral, y pues más transparente. ¿A qué me refiero con esto o qué significa? Es que las pruebas se desahogan frente al juez y no solo por escrito, que el juez escucha directamente a las partes y los testigos, lo que da un mejor criterio y que pues todo se graba. Entonces, pues proteja a las partes. Aparte, pues el oral tiene tres grandes etapas, que es la demanda de contestación, la demanda y la contestación, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Básicamente es diferente al que te acabo de decir, que es el proceso ordinario, el juicio ordinario, que eran las etapas, la etapa postulatoria, la probatoria, los alegatos y la resolutoria. En el juicio oral, pues ya es diferente, es una demanda y contestación, audiencia preliminar y audiencia de juicio. La audiencia en el juicio oral es dirigida por el juez de control y bueno, se van desahogando pues las pruebas. Eh, en este caso, las pruebas deben de ofrecerse y admitirse antes de la audiencia de juicio. Es en una audiencia, en esta audiencia es muy parecida, la podríamos comparar un poquito con la de la audiencia intermedia en materia penal. Aquí también se admiten, se verifican las pruebas y ya llegamos a juicio oral con todas estas pruebas ya exploradas, ya más bien depuradas. Básicamente, pues nomás es hacer una audiencia antes a la del juicio oral. Pero bueno, básicamente esto es el juicio oral, es más sencillo, más breve, más rápido, a mi consideración, y pues muchísimo mejor. Creo que nomás que es algo muy actual, que tiene muy poquito tiempo, pero básicamente es eso. Bueno, otro tema importante a verificar es que la unidad, la prueba y recurso en el juicio oral, que es la unidad 3. En esta pues, unidad nos vamos a centrar en lo que da fuerza al juicio, es decir, la prueba y en cómo impugnar lo que se resuelve los recursos, por ejemplo. Los conceptos y tipos de prueba. La prueba es el medio por el cual las partes convencen al juez de que tienen razón. Existen pruebas en materia civil, documentales, testimoniales, periciales, confesionales y presunciones o indicios. Ejemplo, si presentas un contrato firmado, es una prueba documental. Si llevas un testigo que vio los hechos, es prueba testimonial. ¿Ok? En este sí cambia un poquito a lo penal, entonces hay que tener como un poco claro qué es cada uno para no confundirnos. Después, la carga de la prueba. ¿Quién debe probar? A diferencia de lo penal, que la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público o bien la persona que tengo sitúe unos hechos específicos y yo soy como defensa, quiero probar unos hechos diferentes a los del agente del Ministerio Público, pues a mí se me revierte la carga de la prueba. En materia civil, la regla general es que quien afirma, prueba, igual que pues parecido en la penal, pero hay excepciones como la carga dinámica. Si una parte está en mejor posición para probar, el juez puede exigírselo a ella. Ejemplo, si tú demandas por incumplimiento de contrato, tú debes de probar que cumpliste y el otro no, porque tú eres el que está demandando. Entonces, tú vas a probar. En materia penal es similar, porque la gente del Ministerio Público, bueno, yo como víctima voy y denuncio ante la gente del Ministerio Público y la gente del Ministerio Público esclarece los hechos, ellos no quieren probar para imputar al defensor o, perdón, al imputado. Ellos investigan para esclarecer el hecho. Entonces, aquí, pero normalmente la gente del Ministerio Público tiene la carga de la prueba para las dos partes, no solamente para una de las partes. Y aquí no, aquí una de las partes es la que tiene la carga de la prueba porque es derecho privado, es decir, que son dos particulares, el Estado no interviene. Entonces, aquí es un poquito diferente, pero a la vez un poquito similar, simplemente es como lo vemos. La valoración de la prueba. El juez no solo no cuenta con pruebas, o no cuenta más bien cuántas pruebas hay. Debe valorar su calidad, su lógica y su coherencia. Y también no hay prueba tasada. El sistema actual es de libre valoración motivada. El juez tiene la libertad para valorar, pero debe explicar sus razones del por qué valoró cierta prueba
de cierta manera y pues en la sentencia normalmente lo mencionan. ¿Cuáles son los recursos y medios de impugnación en el juicio oral en materia civil? Bueno, está la apelación, la revocación, la queja y la revisión. Bueno, se me olvidó mencionarte los recursos en materia penal. En materia penal, pues está igual la apelación y la revocación. La queja y la revisión no están, a diferencia en materia civil. Y bueno, el amparo como tal no es un recurso, es un juicio. Entonces, pues ya ese es diferente, pero como tal recurso en materia penal, apelación y revocación, en materia civil, apelación, revocación, queja y revisión, ¿va? Y bueno, básicamente eh, no, no me tomé tanto tiempo para en materia civil porque creo que es un poco, pues, es más sencillo, no tiene tanto, no tiene tanto como la materia penal, pero de igual manera, bueno, estas son las dos etapas, bueno, más bien son los dos procesos que hay, es decir, el ordinario y el oral. El ordinario, bueno, como te lo mencionaba, tiene la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa de alegatos y la resolutoria, mientras que la oral, bueno, básicamente se enfoca en la demanda, en la contestación de la misma, en la audiencia preliminar, que es donde se depuran pruebas, se revisa si hay acuerdos y se prepara el juicio, y la audiencia de juicio, que se desahogan pruebas y alegatos. Es muy parecido bueno, yo lo comparo mucho con la materia penal en relación a que, bueno, tenemos la denuncia, y luego tenemos la audiencia intermedia y luego la de juicio. Acá pues es demanda y contestación, audiencia preliminar y audiencia de juicio. No más que en la audiencia preliminar acá pues se depuran, más bien se verifica si hay acuerdos. Es como lo importante, es decir, aquí vemos si llegamos a un acuerdo antes de irnos a juicio. Y pues ya en juicio obviamente se desahogan pruebas, también hay alegatos y pues igual se dicta sentencia, hay interrogatorios y contrainterrogatorios igual. Entonces, pues sí, sí es diferente. No más que actualmente, pues eran las diferencias que te establecía con anterioridad, y pues sería básicamente todo en materia civil. Em, Hay otros aspectos que, pues que eso ya lo vas a ver en materia civil. Por ejemplo, ya cosas como nacionalidad que debemos de tener las personas, no sé, las personas jurídicas, las personas físicas, todo ese tipo de cosas pues lo ves en materia civil como tal. El procedimiento civil básicamente consiste en esto y de igual manera cualquier duda, cualquier aclaración me la puedes hacer. Tienes mi WhatsApp en cualquiera de los dos temas, ya sea penal o sea civil, y con mucho gusto lo desahogamos o lo esclarecemos. Y pues sería básicamente esa información. De igual manera, una vez que termines el primer examen, que son preguntas abiertas, te mando el link para el examen civil para que lo puedas realizar. Em, en el primer examen que te voy a mandar, que ya te mandé el link, las preguntas, pues como te comentaba, son abiertas, son un poco más de extenderse un poquito. Puede ser que eh, te tardes un poquito más. No recuerdo si te establecí en el examen una última pregunta que era para puntos extras, por si te sacabas 90 en total, pudieras subir al 100. Y básicamente era que me hicieras un alegato de apertura o de clausura conforme a los hechos que tú te inventaras en materia penal. Es decir, si quieres, lo, te lo dejo como tarea si quieres subir puntos, porque me acabas de mencionar que no, no recuerdo si te lo puse, entonces si no te lo puse, esto es como a tu decisión, si tú lo quieres hacer, si tienes tiempo de mandármelo, tienes hasta el viernes para mandármelo, hasta el domingo, porque el domingo normalmente reviso todo, exámenes y así, entonces tienes este día, hasta este día para mandármelo si quieres subir ¿qué serían? Pues un punto 10 décimas. Por ejemplo, si sacaste 90 y quieres llegar al 100 pues podrías subir estas 10 décimas. Con este trabajo, obviamente que esté bien realizado. Por ejemplo, si está bien realizado, puedes tener esas 10 décimas, pero si está más o menos, pues tienes 5. O si tienes, pues como que es mejor del promedio, pero no es excelente, pues tener 8 décimas, ¿no? Entonces,
el máximo son 10 décimas de este trabajo si lo quieres tener, o bien podría ser un trabajo en materia civil, por ejemplo, podríamos trabajar en el aspecto de la demanda o entre otros, podría ser otro tipo de trabajo, ya de acuerdo a lo que tú me digas. Yo te lo había puesto en materia penal porque lo iba a poner en el examen, pero al parecer no te lo puse. Entonces tú decides si quieres hacer este trabajo, si lo quieres hacer, me, me dices, me mandas WhatsApp y me lo mandas por WhatsApp, ¿va? Entonces, no sé si haya alguna otra duda o algo que quieras esclarecer. Ok, bueno, entonces te voy a mandar unos documentales, ahorita ya los encontré, en relación al proceso civil, que es me los dieron en un curso, entonces te los quiero mandar para que los tengas por si te llegan a servir y también unas diapositivas de también de unas clases que he dado en relación a técnicas de cómo hacer el alegato de apertura, el alegato de clausura, interrogatorios, contrainterrogatorios, objeciones. Ahorita nomás encontré dos diapositivas en relación a dos temas distintos, pero si encuentro las demás te las hago llegar por WhatsApp, por si te llegan a funcionar en algún momento, pues te las mando para que pues te sirvan. Y también en uno de los documentos habla de cómo realizar una demanda en materia civil, pero bueno, no me metí tanto en esto porque pues es algo muy sencillo, simplemente son narrar los hechos y las pruebas que vas a presentar. Entonces, de igual manera, te lo adjunto por si te llega a servir. Y si no te lo mando hoy, te lo mando más tardar el día viernes, ¿va? Te lo mando por WhatsApp. ¿O quieres que te lo mande por correo? Si quieres por correo, me lo mandas por WhatsApp y ya sin problema. Ah, muy bien. Entonces, te lo mando el número por el cual te comunicaste y pues básicamente sería todo. Si tienes cualquier duda, pues me la haces saber, ¿va? Yo también te agradezco a ti, entonces estamos en contacto. Hasta luego. Igual, buenas noches.